Hola, ¿qué tal? Nos vemos nuevamente. Veamos en este caso o hablemos un poco de la suma y resta de vectores aplicando métodos gráficos. Para ello, emplearemos uno de los métodos gráficos para resolver un problema y encontrar a partir de los métodos gráficos una solución a lo que se está planteando. Utilicemos como ejemplo el siguiente problema en el que se tienen dos vectores, se nos dice aquí, de tipo fuerza iguales a F sub 1, 50 newton, 30 grados al noreste y F sub 2, 60 newton al norte. Siempre pues copiamos nuestros datos tomando en cuenta que cada uno de los vectores que vamos a trabajar deben tener las tres características propias del vector: la magnitud, la dirección y el sentido. Prestémosle atención al vector F sub 2 que dice al norte. En muchas ocasiones decimos no tiene dirección. Al indicarnos norte, nos están posicionando el valor que tiene la dirección. En este caso serían 90 grados, porque estaríamos posicionándonos hacia el norte. Ese valor de la dirección queda prácticamente tácito y sobreentendido que el norte está ubicado 90 grados. Bien, para utilizar en este caso y explicar los métodos gráficos, emplearemos el método del polígono. El método del polígono, recordemos que no es más que sumar un vector seguido del otro vector. Es decir, primero debo dibujar, tomando en cuenta el orden, F sub 1 y luego colocar seguidamente el dibujo de F sub 2. Siendo así, procedemos a deducir lo siguiente. Sabemos que F sub R deberá ser la suma de F sub 1 más F sub 2. Sabemos que es la suma de estos vectores. Buscaremos nuestras herramientas de trabajo. Transportador y regla para poder dibujar los vectores. Recordemos acá que si yo quiero dibujar el tamaño de 50 newton, deberé recurrir al uso de una escala. Una escala no es más que una proporcionalidad que establecemos para el tamaño del vector que voy a dibujar. Apreciando los números que tenemos en pantalla, 50 newton y 60 newton, que son las magnitudes de los vectores involucrados, puedo decir que para 1 centímetro podríamos trabajar con una proporcionalidad de 10 newton. Puedo trabajar con otras, por ejemplo, 5 newton. Puedo trabajar, por ejemplo, 20 newton. O puedo decir que 15 newton. El asunto es, bueno, de qué tamaño quiero yo que sean los vectores que voy a dibujar para cada uno de estos valores. Pero bien, utilicemos 10 en este caso. Siendo así, procedemos entonces primeramente a marcar la dirección del primer vector dentro de la operación, que es F sub 1. La dirección es 30 grados, como vemos acá, noreste. Así que me voy a detener justo donde está el este y voy a dirigirme hacia el norte 30 grados. Allí donde está el valor de 30 grados, solamente voy a hacer una pequeña marquilla, un puntito, para entonces dibujar mi vector. Vamos a remover por aquí el transportador y con la ayuda de la regla deberé dibujar el vector.
Importante ubicar el cero de la regla con el cero de el plano cartesiano, justo como lo vemos allí. A lo largo de la marquilla o puntito que ya colocamos de los 30 grados. ¿De qué tamaño va a ser la flecha? Bueno, ya establecimos que la escala es 1 centímetro 10 newton. Por lo tanto, 50 entre 10, voy a dividirlo. Me va a dar a 5. Quiere decir que el tamaño de la flecha será, desde el origen, de 5 centímetros. Vamos a colocarla un poquitito más gruesa. Desde el origen debo marcar que mida exactamente 5 centímetros. Ahí lo tenemos. 5 centímetros. Y pareciera verse un poquitito más de los 5 centímetros. Ahí 5 centímetros. Una vez tenga marcado ya los 5 centímetros de F sub 1, voy a remover la regla y voy a marcar por lo menos, debo marcar los 30 grados y el nombre de ese vector F sub 1. Importante, y aquí vamos a hacer un pequeño zoom. El vector se dibuja con una flecha. No debo dibujarlo así. Al colocar la flecha hacia adelante estoy haciendo que el vector sea de más de 5 centímetros. No, error. Debo simplemente de donde terminé hacia atrás dibujar la flecha. De esa forma yo tengo dibujado completamente el vector F sub 1 de 50 newton. Luego debo dibujar, desde aquí va a iniciar a dibujarse el segundo vector. Para poderlo dibujar, si estoy en una hoja blanca, bueno, entonces deberé recurrir a dibujar un segundo plano cartesiano. Lo puedo dibujar de manera tenue, cosa de que yo lo pueda borrar posteriormente y no me ocasione problemas con el dibujo en su totalidad. Vamos a ver. Algo similar a esto, un plano cartesiano. Eso es solamente para que sea la guía y entonces yo colocar mi transportador en el plano cartesiano, es decir, que sea coherente tanto el plano cartesiano como el transportador. Ahí lo tenemos ubicado y puedo ubicar al norte, que son los 90 grados. Hacemos la marquilla de los 90. Allí. Y ya posteriormente puedo retirar mi transportador. Ese plano cartesiano que habíamos dibujado, dije que era provisional. A mí me interesa solamente la marca. Por lo tanto, ya lo puedo borrar, lo puedo eliminar para que no hayan tantas líneas en mi trabajo. Con la ayuda de la regla, entonces procedemos a dibujar el tamaño del vector F sub 2. ¿Cuánto debe medir la flecha del vector que representa a F sub 2? Lo mismo que el anterior. En este caso, 60 dividido entre 10 me va a dar a 6. Así que medido desde este punto que tenemos aquí hacia arriba, deberé marcar 6 centímetros. Ahí lo tenemos, 6 centímetros.
Vamos a remover la regla. Y terminamos de dibujar los elementos restantes, que serían colocarle el nombre f sub 2 y puedo indicarle justo aquí los 90 grados, el valor de la dirección de dicho vector. ¿Cómo encontramos el vector resultante? El vector resultante no es más que el vector que se forma al unir el origen con el extremo final del último vector. El origen, como decía, con el extremo final del último vector. Esa es la proyección del vector resultante, que aquí se le está llamando, f sub r. El detalle es cómo determino yo los valores para el vector resultante. Bien, sencillo. Lo primero es deducir el módulo o magnitud. Para la magnitud, entonces yo me voy a apoyar del dibujo de f sub r. Voy a utilizar la regla. Y debo medir cuánto por allí, cuánto mide, justo por allí, cuánto mide esa flecha azul, nuestro vector resultante. Dice aquí, vamos a ampliar un poquitito, que mide 9,5 centímetros. Quiere decir que 9,5, nuevamente hago uso de la escala, 9,5 por, en este caso voy a multiplicar, porque voy a sacar del dibujo cuánto vale esa magnitud. 9,5 por 10 me va a dar a 95 newton, que es la unidad del problema. Luego debo copiar la dirección. Para la dirección debemos utilizar ya no la regla, sino el que da las direcciones, que es el transportador. Ubicamos el transportador en el origen. Y procedemos a medir. Aquí vemos desde el este hacia arriba, ya que está en el primer cuadrante, medimos 60, 61, 62, 63, podríamos estar entre 63, 62, podemos decir que es 63. Y el sentido básicamente no es más que ver dónde está ubicada la proyección de ese vector resultante. Vamos a retirar el transportador. El vector resultante, como ustedes verán en el dibujo, está proyectado en el primer cuadrante, es decir, noreste. O sea que el sentido de este problema es noreste. Si estuviera ubicado en otro cuadrante, por ejemplo, noroeste si está en el segundo, o suroeste si está en el tercero, y así sucesivamente. Aquí tenemos entonces vector resultante y terminaríamos con nuestro problema. Aplicación del método del polígono, deducción del vector resultante. Espero les haya servido y puedan poner esto en práctica. Los invito a que lo practiquen ustedes, guiados por lo que hemos hecho